Buenas tardes, chicos. Hoy día vamos a ver el tercer tema del curso de trigonometría, las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Esta es la parte uno. Ok, vamos a leer una breve introducción sobre los ángulos y las razones trigonométricas. ¿Qué me dice? Me dicen, la trigonometría es una palabra que proviene de los términos griegos, metrón, que significa medida, y trígono, que significa triángulo. Por tanto, podemos decir que la trigonometría no es más que la medida del triángulo. De hecho, se trata de la parte de las matemáticas dedicada inicialmente al estudio de las relaciones entre las amplitudes de los ángulos y las longitudes de los segmentos de sus lados, que van a determinar, que se determinan en las rectas que cortan. Entonces, como vemos siempre, ¿no? Todo lo que es trigonometría se basa en los triángulos, en los ángulos, en todo eso. Entonces, podemos decir que un triángulo va a contener 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos. Y sabemos por la geometría que un triángulo queda determinado cuando se conocen sus 3 elementos, o al menos se conozcan 2 lados, ¿no? Si tenemos 2 lados de un triángulo, ya podemos conocer el otro lado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos al menos dos de los lados que van a determinar un triángulo, podemos hallar el valor de los lados restantes. Y de esa manera podemos decir que el triángulo queda resuelto. Podemos hallar entonces, si tenemos 2 lados, podemos hallar el otro lado. Y si tenemos 2 ángulos, ya podemos hallar el otro ángulo, ¿verdad? Porque eso lo vimos ayer, me parece que la suma de los ángulos internos suman 180, ¿verdad? Entonces, si tenemos 2 ángulos, restando, podemos hallar el ángulo faltante. Ahora, la resolución de un triángulo puede llevarse a cabo mediante 2 métodos: por construcciones gráficas o por medio de cálculo. La resolución gráfica de un triángulo se hace por la construcción que construye el triángulo según sus datos. Ya puede ser por sus 3 lados o 2 lados, o el ángulo comprendido, o un ángulo, o sus 2 ángulos interiores, etcétera, ¿no? Dependiendo de los datos que me den de un triángulo, ya sea sus lados, sus ángulos interiores, exteriores, como lo vimos ayer, podemos hallar la medida y completar los datos de un triángulo. Para esto, ¿qué podemos utilizar también? Una regla o un transportador, y con eso hallamos la medida de los ángulos. En el método gráfico es muy poco limitado los resultados, pues se supone la construcción de un triángulo que va a estar limitado por rectas, que no siempre va a ser posible, ¿no? No se puede dibujar un triángulo con exactitud. Y aparte que medir estos gráficos, estos triángulos, va a ser un poco difícil, dependiendo de los instrumentos que vamos a utilizar. Y el segundo método es el cálculo, que es lo que más utilizamos nosotros tanto en geometría como en trigonometría. En la trigonometría, ¿para qué nos va a servir? Para resolver problemas de un triángulo mediante cálculos, mediante operaciones matemáticas, mediante ángulos, mediante propiedades. Y hoy día también vamos a ver lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas también nos van a ayudar a ver cómo vamos a hallar los lados de un triángulo. Vamos a ver y vamos a utilizar también la hipotenusa y los catetos, ¿verdad? Ya sabemos que en un triángulo, por ejemplo, rectángulo,
un triángulo rectángulo, vamos a tener la hipotenusa y los catetos, ¿no? Uno puede ser el cateto adyacente y el otro el cateto opuesto. Eso va a depender del ángulo. Pero en general tenemos una hipotenusa y dos catetos. Vamos a ver las razones trigonométricas entonces. Tenemos las razones trigonométricas de ángulos agudos. Estos van a ser los resultados que se van a obtener al dividir entre sí los lados de un triángulo. Entonces, las razones trigonométricas que vamos a obtener van a ser la división de dividir dos lados de un triángulo entre sí. Por ejemplo, podemos dividir B entre C. Esa es una razón trigonométrica. O A entre B. Esa es una razón trigonométrica. Pero esos cocientes van a tener un nombre y van a depender bastante de la posición en la que se encuentren los lados y en la posición que se encuentren los ángulos. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos nuestro triángulo rectángulo, tenemos ABC y sus lados van a ser A, B y C. Tenemos los ángulos alfa y tenemos el ángulo teta. Como es un triángulo rectángulo, alfa más teta va a sumar 90. Y también que se va a cumplir el teorema de Pitágoras. ¿Cómo era el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Entonces, en este gráfico tenemos que la hipotenusa es b. Sería entonces b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado. El teorema de Pitágoras. Ok, entonces, nosotros hoy día vamos a ver el seno, el coseno, la tangente. Seno, coseno y tangente. A ver, déjenme ver seno, coseno y tangente. Sí, está bien. Solo hoy día vamos a ver seno, coseno y la tangente. En este caso, vamos a definir las razones trigonométricas con respecto a alfa. ¿Ok? Nos vamos a basar hoy día con respecto a este alfa. Para nuestra definición nos vamos a basar en el triangulito alfa. A ver, si hablamos del angulito alfa, su cateto opuesto, ¿quién va a ser? El que está al frente. ¿Quién está frente a alfa? A. Entonces, alfa va a ser el cateto opuesto. Lo que nunca cambia es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser B. Pero, si hablamos del ángulo alfa, su cateto opuesto va a ser A. Y por consiguiente, su cateto adyacente va a ser C. ¿Ok? Si hablamos del angulito alfa, su cateto opuesto va a ser A y su cateto adyacente C. Por ejemplo, si hablásemos del ángulo teta, vamos a escribirlo de azul. Si el ángulo teta, si nos basamos en el ángulo teta, su cateto opuesto va a ser C. Y por consiguiente, su cateto adyacente va a ser A. Y la hipotenusa nunca cambia, siempre es B. Ahora, nosotros vamos a definir hoy día tres razones trigonométricas. Primero, el seno. El seno de alfa, vamos a trabajar con alfa. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Estas razones trigonométricas nos las tenemos que aprender de memoria. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, A sobre B. Seno de alfa entonces es igual a A sobre B. Coseno de alfa. El coseno está definido como el cateto adyacente, en este caso C, sobre B.
Coseno de alfa entonces es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, C sobre B. Y la tangente de alfa va a estar definida como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, A sobre C. Entonces vuelvo a repetir, seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, estas son razones trigonométricas, vuelvo a repetir, que nos tenemos que aprender de memoria. Vamos a aprender de memoria. Ah, entonces, ¿qué vamos a ver? Estas observaciones las voy a dejar para la otra parte, cuando ya definamos cuáles son, qué es la secante, la cosecante y la cotangente. ¿Ok? No las voy a mencionar hoy día para no confundirnos. Hoy día solamente vamos a hablar sobre los catetos, sobre las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Estas observaciones las voy a dar cuando tengamos definidas nuestras otras razones trigonométricas. Mm, ya. Pero sí podemos tener en cuenta esta observación. Por ejemplo, si me dicen seno de alfa al cuadrado, yo no lo puedo escribir como seno de alfa y el cuadrado aquí afuera. Porque si nosotros colocamos este cuadrado aquí afuera, sería como que estuviéramos elevando al cuadrado alfa. Y eso no es así. ¿Cómo se va a escribir correctamente entonces seno al cuadrado de alfa? De esta manera. ¿Ok? El cuadrado se coloca encima del seno. Y lo mismo ocurre para otras razones trigonométricas, ¿no? Si tenemos coseno de alfa al cuadrado, ¿cómo lo escribimos? Coseno al cuadrado de alfa, ¿ok? El cuadrado no afecta el signo, afecta a la razón, al coseno. Lo mismo, si tengo seno de alfa más seno de alfa, esto no es seno de alfa más beta. Si tengo seno de alfa más seno de alfa, esto resultaría 2 seno de alfa. Se suman como si fueran constantes. Lo mismo para otras razones trigonométricas, correcto. Si tengo coseno de alfa más coseno de alfa más coseno de alfa, esto sería 3 coseno de alfa. Listo. Otra cosa que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí si tengo seno de A, seno de alfa sobre seno de beta, yo no puedo simplificar los senos, ¿ah? Esto no se hace. Si tengo coseno de beta entre coseno de alfa, yo no puedo simplificar coseno y coseno. ¿Ok? Esto no es igual a coseno de beta sobre alfa. Pero si tuviera coseno de alfa entre coseno de alfa, coseno de beta, lo mismo. Estos son dos constantes iguales. Sería 1. Esto sí. Pero yo no puedo simplificar como aquí arriba, ¿no? No puedo simplificar las razones trigonométricas. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprendernos hoy día? Esto. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Alguna pregunta antes de pasar a los ejercicios? Esto de aquí, sí o sí, nos lo vamos a tener que aprender de memoria, chicos. Seno de alfa, cateto opuesto sobre cateto, sobre hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. A ver,
Si está claro, por ejemplo, si yo tuviese por aquí mi triángulo rectángulo y tengo mi angulito beta, y acá de hipotenusa tengo C, acá por acá el lado A y el lado B. ¿Quién sería el cateto opuesto si hablamos del ángulo beta? Por ejemplo, si yo les dijera cuál es el seno de beta. Lucero nos dice A. Muy bien. Seno de beta sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, sería cateto opuesto A sobre hipotenusa. Coseno de beta sería o cateto adyacente sobre hipotenusa. Si ya sabemos que A es el cateto opuesto, entonces B va a ser el cateto adyacente, ¿verdad? Sería B sobre hipotenusa sobre C. Acá también era así. Si yo tuviese aquí un ángulo alfa, ¿quién sería el coseno de alfa? Coseno de alfa. Sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ya de alfa, ¿eh? Tenemos que evaluar el cateto opuesto de alfa. ¿Quién sería el cateto opuesto de alfa? B, ¿verdad? ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa nunca cambia. Sí. ¿Cuál sería el seno de alfa? Ay, perdón, acá es cateto adyacente. Pensé que había puesto coseno. Pensé que había puesto seno. Vamos a borrar, voy a escribir seno acá. Seno. Seno de alfa. Sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería igual a B sobre C. Y el coseno de alfa sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente, A sobre C. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? Y como repito, tenemos que aprendernos las razones trigonométricas. Todo claro, entonces, pasamos a los ejercicios. A ver, me dice, en un triángulo ABC, me dicen que B es el ángulo recto, el ángulo de 90. Tengo mi triángulo ABC, me dicen que en B se ubica el ángulo recto. Calcular el seno al cuadrado de A más el coseno al cuadrado de B. Cuando no me dan valores, yo le coloco los valores que yo quiero. Vamos a colocarle B, vamos a colocarle C y vamos a colocarle A. Y me dicen que trabajemos aquí con el ángulo A, con este ángulo. Entonces, ¿quién sería el seno de A? Seno de A. Seno que es cateto opuesto sobre hipotenusa.
Cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero nos dice A entre B. ¿De acuerdo que es A entre B? Cateto opuesto A, muy bien, cateto opuesto A, sobre B, hipotenusa. Entonces tenemos aquí R va a ser igual al seno de A al cuadrado. Sería A sobre B al cuadrado. Más coseno de A. ¿Cuál sería el coseno de A? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa no cambia, entonces va a ser B. Si el cateto opuesto es A, el cateto adyacente es C al cuadrado. R va a ser igual a al cuadrado sobre B al cuadrado más C al cuadrado sobre B al cuadrado. Esto es igual entonces a al cuadrado más C al cuadrado sobre B al cuadrado. Y nosotros podemos simplificarlo aún más. ¿Por qué? ¿Qué me dice la regla de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a catetos al cuadrado. Y esto de aquí sería C al cuadrado. Y esto de aquí es igual a esto, ¿verdad? ¿Cuánto vale A al cuadrado más C al cuadrado? B al cuadrado. Reemplazo. B al cuadrado entre B al cuadrado, 1. Respuesta entonces, 1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay ninguna pregunta. Voy a repartir los ejercicios. Aunque no creo que me alcance para todos. Una consulta. ¿Ustedes también llevan asesoría de tareas? Sí, profesora. Ok, entonces está bien. Entonces, veamos. A ver, ¿qué me aparece aquí? Vamos a elegir a los ganadores. Lucero, a ver, el ejercicio 3. Sí, Gerardo, no hay problema. Tenemos nuestro triángulo rectángulo en el ejercicio, ¿verdad? A, B, C. Me indican que el ángulo de 90 grados se está ubicando en el lado B. Vamos a borrar todo.
Yo tengo un R que me dicen que es igual al seno al cuadrado de A más el coseno al cuadrado de B. Yo sé que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y yo sé, por, por eso les digo que es importante que se aprendan estas razones de aquí, que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. A ver, Gerardo, ayúdame aquí. ¿Cuál sería, si estamos hablando respecto a este angulito de aquí? Yo tengo acá mi R es igual al seno al cuadrado de A más el coseno al cuadrado de A. Gerardo, ¿cuál sería el cateto opuesto con respecto a A? O sea, ¿cuál sería el lado opuesto con respecto al ángulo A? B. Ese sería la hipotenusa. El cateto opuesto es aquel que está al frente. ¿Quién está al frente de A? El mismo A. lado A. ¿Quién estaría al frente del ángulo C? C. C. Eso es el cateto opuesto. Entonces, A. A es el cateto opuesto. Sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El que está al frente de 90. B. Y como me dicen al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Más coseno de A. Coseno al cuadrado de A. Coseno es el cateto adyacente. Si B es la hipotenusa, A es el cateto opuesto, C, por ende, sería el cateto adyacente, ¿verdad? Ujú. Entonces lo elevo al cuadrado. Sería A al cuadrado sobre B al cuadrado. Acuérdense que el 2 afecta tanto al numerador como al denominador. Acá sería C al cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué son estas? Fracciones homogéneas, ¿no? Sumamos, tienen la misma base. Sumamos normal. A al cuadrado más C al cuadrado sobre B al cuadrado. Y entonces, ¿por qué reemplacé yo acá B al cuadrado? ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo. Yo puedo aplicar Pitágoras, ¿no? Acá voy a escribir Pitágoras, Pitágoras. ¿Qué me dice la regla de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a los dos lados al cuadrado. Reemplazo acá entonces A al cuadrado más C al cuadrado sería B al cuadrado entre B al cuadrado. Por eso es que salía 1. Ok, vamos con el otro ejercicio entonces para explicarlo. Me dicen, si seno de alfa, acá faltó el alfa, es igual a 2 sobre 3, vamos a dibujar nuestro triangulito para ubicarlo. Supongamos que aquí está el alfa. Me dicen que seno de alfa es igual a 2 sobre 3. Pero yo ya sé que seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto de alfa va a ser 2 y la hipotenusa va a ser 3. Me dice, calcula la tangente de alfa. O sea, yo tengo que calcular la tangente de alfa. Yo ya sé que la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y a mí me falta aquí un cateto que no sé cuánto vale. Vamos a ponerle X. Entonces, ¿qué aplico yo para hallar ese cateto que nos falta? Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado. ¿Quién sería la hipotenusa? ¿Quién está al frente de 90? 3. Sería 3. Vamos a colocarlo acá. Por Pitágoras. ¿Cuál es la formulita de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a los otros lados al cuadrado. ¿Hipotenusa quién es? 3. 3 al cuadrado es igual a A. A puede ser cualquiera, 2 o X. 2 al cuadrado más, ¿quién sería B? X. X al cuadrado. Y opero. 3 al cuadrado 9 es igual a 2 al cuadrado 4 igual a X al cuadrado. 9 menos 4 es igual a X al cuadrado.
X va a ser igual a 5, raíz de 5, ¿verdad? Entonces yo ya sé que este lado vale raíz de 5. Y ahora sí yo puedo hallar la tangente. Como había dicho, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto de alfa, 2, está al frente. Y cateto adyacente, raíz de 5. La tangente entonces sería 2 sobre raíz de 5, pero nosotros sabemos que no podemos dejar una raíz en el denominador. Entonces racionalizamos. Esto lo vamos a ver en álgebra. Para racionalizar, tenemos que multiplicar por la misma raíz tanto al numerador como al denominador. Esto saldría 2 raíz de 5 y esto sería 5 por 5 raíz de 25, pero eso es 5, ¿verdad? Entonces quedaría de esta manera. Eso lo vamos a ver en álgebra. O algunos de repente ya lo han visto. Entonces, esa sería la tangente de algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Practicar un poquito más. ¿Ok? ¿Todo claro con el ejercicio 3? Nos pasé al 3. Pasamos al ejercicio 2 entonces. ¿Alguien ya resolvió el ejercicio 2? Entonces tenemos el ejercicio 2. Me dice que tengo mi triángulo rectángulo. Me dicen que el ángulo de 90 se ubica en el lado B, en el ángulo B. Entonces tengo A, B, C. Vamos a darle valores. Vamos a llamarle lado A, lado B y lado C. A ver, ¿quién me dice cuál sería el seno de A con respecto a A? Seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa. A ver, ¿a quién? A ver, Gerardo, ayúdame con esto. ¿Cuál sería el cateto opuesto y cuál sería la hipotenusa? La, Ajá, cateto opuesto A, hipotenusa. la C, profesora. ¿Quién se opone al ángulo de 90? La B, la B. A ver, acuérdate, hipotenusa siempre se opone al ángulo de 90. Listo. Tangente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, a Kemi también, A sobre B, muy bien. Cateto opuesto sería A y cateto adyacente ya por consiguiente, ¿no? Ya tenemos que la hipotenusa es B. El cateto opuesto es A. El cateto adyacente va a ser. Sí. Esos son los dos datos que tengo aquí, ¿no? Con respecto a, tengo el seno, la tangente y la tangente. Ya tengo los datos. Ahora, con respecto a C, vamos a hallarlos así por partes y luego reemplazamos. Coseno de C es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, con respecto a C, a ver, ¿cuál sería su cateto adyacente? Adyacente. Respecto a C, su cateto opuesto sería C, pero a mí me piden el adyacente. Entonces, A. A sobre B. Muy bien, Lucero.
Y ahora sí reemplazamos en P. P es igual a seno de A por tangente de A entre coseno de C menos la tangente de A. Reemplazo. P es igual a seno de A sobre B, por tangente de A sobre C, entre coseno de C, A sobre B, menos tangente de A sobre C. Solamente reemplazamos y ya operamos. P entonces va a ser igual a al cuadrado entre B por C entre A al cuadrado, entre A, entre menos A en 3. Y ya sabemos que esto se opera extremos con extremos y medios con medios. O sea, se multiplican, mejor dicho. Entonces nos quedaría P es igual al cuadrado por B entre A por B por C menos A entre C. Y aquí yo puedo simplificar. B con B se van. A y un A queda arriba. Me quedaría entonces P es igual a A entre C menos A entre C. Esto es 0. ¿Verdad? Eso es 0. Entonces solamente tenemos que reemplazar en las operaciones. Ahora me dice, se sabe que el coseno del ángulo teta es 1/3. Teta es igual a 1/3. Yo sé que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Hipotenusa 3 se opone al ángulo de 90. Cateto adyacente. Este sería el cateto opuesto. Entonces el cateto adyacente va aquí abajo. 1. Calcula el seno de teta entre la tangente de teta. Aquí se ha corrido el límite. Entonces, ¿cómo hallamos esto? El X, el otro lado que nos falta, por Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a X al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a 9 igual a X al cuadrado más 1. 9 menos 1 es igual a X al cuadrado. 8 es igual a X al cuadrado. X es igual a raíz de 8. Vamos a dejarlo en raíz de 8, de repente se simplifica. ¿Y qué es lo que me piden hallar? R es igual al seno de teta entre la tangente de teta. Seno, cateto opuesto, X, sobre hipotenusa, 3. Tangente de teta, cateto opuesto, X, sobre cateto adyacente, 1. X sobre... Y como dije, esto se opera extremos con extremos, medios con medios. Sería entonces X por 1 y 3 por X. Cancelamos las X, me va a quedar solamente 1/3. Recuerden que si se acaba el enlace se vuelve no. Cateto sobre la tangente de alfa. Tangente de alfa sería cateto opuesto, 4, sobre cateto adyacente. Cateto adyacente sería todo esto, ¿verdad? Es decir, 2 más 2, 4. Y como ya mencioné antes, extremos con extremos, medios con medios. Y multiplicamos 4 por 4, 16 y 2 por 4, 8. 4 por 4, 16 y 2 por 4, 8. 16 entre 8, 2. Entonces, R vale 2. Entonces, ¿qué tenemos que practicar un poquito más, chicos? Es la ubicación de los catetos y de los lados, ¿verdad? Acuérdense, siempre el cateto, el lado que se opone a la hipotenusa, es el lado que se opone al ángulo de 90 grados. ¿Ok? Siempre la hipotenusa es la misma, no cambia con respecto al ángulo.
siempre va a ser la misma para ambos ángulos. Y ya después, con los ángulos tenemos que evaluar, ¿no? Si tenemos el ángulo C, cateto opuesto, C, cateto adyacente, A. Si evaluamos el ángulo A, cateto opuesto, A, cateto adyacente, B. C, perdón, C. B siempre es la hipotenusa. Ok, chicos, entonces nos quedamos por hoy hasta aquí. Ya saben que quedan como tareas las actividades de extensión y las actividades de evaluación. Si es que no les sale algún ejercicio, me lo comentan. ¿Ok? Entonces nos quedamos ahí. Nos vemos el día de